Como fue anunciado durante la semana, este día estaremos hablando del tema creados a imagen y semejanza. Un tema bastante conocido, un tema que hemos escuchado en más de alguna ocasión, pero que muy pocas veces asociamos este tema con el Evangelio de Jesucristo. Algunos logran desconectar, no sé cómo, pero logran desconectar Génesis de la obra redentora. Y cuando hacemos eso, entonces nuestro punto de partida es tan diferente de lo que presenta la Biblia. En el corazón del hombre hay un anhelo ferviente que apunta al Creador. Es ese anhelo de ser el amo del universo, el soberano de todo lo que examina. En el corazón del hombre hay un anhelo profundo de ser el rey del universo. Y todo esto, este anhelo, se expresa en la forma en que el hombre busca realizar aquello que es bueno para sí. Transforma la naturaleza, usa a los animales y usa la materia para estampar su idea y sus ideales de lo que es bueno en esta vida. Hay un profundo anhelo por la verdad. De hecho, estamos viviendo tiempos donde cada grupo dice tener la verdad, sean grupos religiosos, grupos filosóficos, cualquier grupo, cualquier ideología reclama para sí la verdad. Esto nos habla de que en el corazón del hombre hay un anhelo profundo por la verdad, por la belleza, por la bondad. El hombre es un ser creativo por naturaleza. Lo vemos en la expresión del arte. El hombre es artista por naturaleza. No tiene que ser creyente para ser artista. Es creativo por naturaleza. Lo vemos en el arte, en sus edificaciones. Cada vez hay más edificios muy complejos, hermosos. Eso habla de lo que hay en el corazón del hombre. También en el corazón del hombre hay una sed por la justicia, por la igualdad y por el orden. Y todo esto se expresa en las leyes escritas que el hombre desarrolla, en las formas de gobierno que hay. Y todo esto nos lleva a una pregunta: ¿dónde tiene su fuente todo aquello que el hombre ha manifestado a lo largo de su existencia? Porque esto no es únicamente un asunto del hombre moderno. La sociedad se ha organizado desde que ha existido. El hombre ha querido dejar huella de cualquier manera, de cualquier época. Hay evidencia de esa huella que el hombre ha querido dejar. ¿De dónde tiene su origen todo esto? Aquello que los teólogos han denominado mandato cultural. La Biblia asevera que el mundo estando bajo el maligno, es el objeto de la gracia de Dios y como su creación es salvable. La Biblia revela esto. La Biblia dice que a pesar de que el ser humano está corrompido, está caído, Dios quiere rescatar a esa creación corrompida. Y que Dios hace y ha hecho todo para poder descender y traer nuevamente a ese hombre corrompido. Así que Dios ama su creación. ¿Por qué Dios se ha propuesto salvar al hombre caído si lo único que ha hecho el ser humano desde su caída, dice el apóstol Pablo, que es detener con injusticia la verdad, negar la existencia de Dios y de esa manera evitar darle la gloria y darle gracias? Eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, que el hombre, sabiendo de la existencia de Dios, lo único que ha hecho es tratar de detener esa verdad para no darle la gloria. Qué interesante lo que Pablo dice, que el ser humano niega a Dios porque no quiere darle la gloria y no quiere darle gracias. La creación del hombre no tiene las mismas implicaciones que
que la demás creación. No fuimos diseñados como los animales. Los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso no dice de los animales. Eso no dice de la demás creación. De quien se dice que fuimos creados a imagen y semejanza es de los hombres. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Si nosotros logramos entender, y no pretendo ir a profundidad en la primera parte del mensaje, pero sí es mi intención por lo menos llevarles a este punto de qué es lo que Dios puso en el ser humano que nos hace seres totalmente diferentes a la demás creación. ¿Por qué Dios quiere salvar a la creación corrompida? ¿Y cómo nos ha salvado? De eso estaremos hablando el día de hoy. En primer lugar, entonces, el ser humano es una criatura diferente. No somos. Y para aquellos evolucionistas, la gran noticia es no somos y no provenimos de esta fuente que ellos han enarbolado en los últimos años. Desde el momento en que fuimos creados, Dios nos hizo seres racionales. Génesis 1:26, por favor, ahí donde ya seguramente han abierto su Biblia. Vamos a ir a Génesis 1:26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y aquí viene la manifestación de esa imagen. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. En primer lugar, hermanos, el ser humano fue hecho un ser racional. Nosotros no vivimos por instintos. Somos seres pensantes. El hombre, en lo que se le pidió hacer, que es administrar la creación, debía reflejar la gloria de Dios. En el momento en que el hombre empezara a ejecutar ese mandato de sojuzgar la tierra, comenzaba el proceso de darle la gloria a Dios. Para ello, Dios lo dotó de raciocinio, voluntad, personalidad y moralidad. Dominar sobre la creación es traducido como administrarla para llevarla a su plena realización. Eso es lo que Dios quería que el hombre hiciera. No lo que nosotros vemos actualmente. El hombre ha manipulado la creación. El hombre está destruyendo la creación. El hombre está haciendo uso de los animales para sus propios propósitos. Pero eso no significa dominar la tierra. Eso no es lo que Dios le pidió a Adán que hiciera, que destruyera a diestra y siniestra y que se sirviera de la creación. Adán y Eva fueron diseñados para llevar a la creación a su plena realización. Él debía hacer uso de su esencia como criatura para servir a Dios y de esa manera darle la gloria a Dios. Fue dotado
con la capacidad de relacionarse con Dios, un ser espiritual, siendo el hombre un ser material. ¿Acaso no se ha preguntado de dónde surge que culturas modernas como las de nuestros días y culturas tan primitivas, acaso no se lo ha preguntado de dónde surge esto de la adoración? Porque en todas las culturas hay adoradores. Los misioneros que viajaron en los siglos pasados a África, a Asia, ellos se sorprendieron de ver cómo culturas primitivas tenían ya un sistema de creencias. Los actores de Hollywood son hombres de fe. Su religión en algunos de ellos es la cienciología. Ellos tienen fe. ¿De dónde vino este anhelo de adorar a algo o a alguien? Tiene que ver con nuestra creación. Fuimos dotados con la capacidad de relacionarnos con Dios, un ser espiritual, siendo el hombre un ser material. Pero también fuimos diseñados como seres con voluntad propia. Génesis 2, 7 al 9 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comieres ciertamente morirás. ¿Sabe cuál es la pregunta que no ha respondido el naturalismo? ¿De dónde vino la capacidad volitiva del ser humano? Eso no lo pueden explicar. Quien dice que tenemos un origen basado en el darwinismo, no ha podido explicar de dónde viene la voluntad y de dónde viene la moralidad del hombre. Ahí están, detenidos, dando vueltas, tratando de dar explicaciones. Pero ¿sabe? El hecho de que ellos quieran ignorar eso, no significa que ya lo resolvieron. Ahí sigue estando, hay que responder esa pregunta. Si venimos de la nada, ¿de dónde surgen estos elementos? No fuimos diseñados como un títere, sino como seres pensantes para ejecutar su mandato. En la medida que Adán y Eva obedecieran al Señor, ellos hallarían su plena realización y satisfacción. Su adoración, entendiendo esto como aquello que ocupa el primer lugar en el corazón, su adoración sería única y exclusivamente para el Dios creador. El hombre fue diseñado para adorar. ¿Sabe que en nuestros días pensamos que la idolatría se debe a la gran oferta de religiones que hay? Eso pensamos. Que si desaparecieran todas las religiones, ya todos estaríamos en la verdad. ¿Sabe que en el huerto de Edén no había otra religión? No había. Solo Dios y el hombre adorador, dispuesto a adorar. Eso es todo. Las religiones surgieron precisamente por la caída, porque el hombre dejó de encontrar su plena satisfacción y realización en Dios. Pero también Dios nos hizo seres morales. Génesis 2, 18 al 25, y solo voy a leer el último verso, que dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Sus parámetros morales, sus parámetros de belleza no habían sido alterados, estaban intactos. De tal manera que cuando Adán veía la desnudez de Eva, Eva no se iba de ahí detrás de un matorral y ahí Adán me está viendo.
O cuando Eva veía a Adán, aquel no se sentía acomplejado. No sé si los hizo así llenitos, ¿verdad? Pero aquellos no se sentían así acomplejados. Ellos se aceptaban porque sus estándares morales y de belleza no radicaban en lo que ahora radica. El miedo y la vergüenza se hicieron presentes después de la caída. No fuimos diseñados, hermanos, para vivir sintiéndonos culpables, avergonzados. Eso fue producto de la caída. Aquel ser sublime en quien el hombre se deleitaba vino a ser su mayor terror. Ahora Dios ya no era su fuente de satisfacción, ahora Dios era esa voz que avergonzaba y era esa voz que traía miedo. Por eso es que el hombre pegó carrera cuando escuchó la voz de Dios. Porque aquel ser en el que él encontraba su deleite vino a ser su mayor terror. Entonces, ¿qué pasó en la caída? ¿Cómo afectó la caída del hombre la imagen y semejanza con la que fue creado? Es decir, solo Adán y Eva fueron expulsados del huerto y eso fue todo. Y Dios puso querubines, ¿verdad? Y a cuidar ese lugar, eso fue todo lo que pasó. O sea, solo nos echaron de un lugar. De la misma manera que Adán y Eva no cayeron cuando tomaron el fruto del árbol. Eso es un concepto que muchos tienen, que por haber comido el fruto, ellos cayeron. No, esa fue la manifestación visible de su insatisfacción con Dios. Ellos ya habían caído en el momento en que comenzaron a dudar de la verdad de Dios. Cuando ellos tomaron el fruto, su corazón ya estaba alejado de Dios. Entonces, en la caída, en la expulsión, lo único que perdimos fue un paraíso, como lo presentan algunas imágenes, ¿verdad? Llena de árboles frutales y ríos hermosos y animales. Solo eso perdimos. La Biblia revela algo más. Génesis capítulo 3, versos 4 en adelante, por favor. Génesis 3, 4 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando ella violentó estos elementos, entonces y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces conocieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Henry Van Til dice: el hombre no se transformó en algo menos que hombre. Es decir, no perdió su humanidad. Pero lo que sí produjo su caída fue una alienación de su ética y depravación de su moralidad. Aunque retuvo su naturaleza espiritual, su conciencia de Dios, en realidad el hombre se alejó de Dios. Cambió la dirección de su vida, se descarriló de su verdadera meta en la vida y cambió a Dios como fuente de toda satisfacción. Eso es lo que pasó, hermanos. El hombre siguió siendo hombre, pero algo pasó en la mente y en el corazón. Dios dejó de ser la fuente de su satisfacción. Cuando miró a Eva, resulta que Eva se sentía avergonzada. Cuando Eva miraba a Adán, aquel se sentía avergonzado. Y entonces él comenzó a mirarse y su concepto de sí mismo había sido corrompido. Él ya no se aceptaba como era y ya no aceptaba a su esposa como era. La relación con Dios
se convirtió en enemistad y como consecuencia el hombre se convirtió en un extraño para sí mismo, para sus semejantes y un vagabundo y exiliado sobre la tierra, lejos de su hogar, el paraíso de Dios. La caída, hermanos, no solo fue que fue expulsado, la caída trajo algo severo a la vida del hombre. Su mentalidad cambió, se depravó, se corrompió. El gusto por su mujer con el que fue diseñado, sano, se terminó corrompiendo. Él ya no hallaba una razón para existir. Eva ya no era esa mujer hermosa llamada varona, porque del varón fue tomado, sino Eva se convirtió en la mujer que tú me diste. ¿Se da cuenta? Ahora ya no es el complemento, sino la culpable. Y algunos están así como, ¿ya escuchaste? Yo sé que es porque están cabeceando, ¿verdad? Entonces, qué triste. Ya no es complemento, sino culpable. La caída del hombre no destruyó completamente la imagen de Dios en él, pues el hombre todavía funciona como un ser racional, moral, corrompido, pero ahí sigue ese hombre. Todo ello operando como una deformación, pues ya no tiene conocimiento de la verdad. Lo que hace ahora el hombre es agarrar la mentira, disfrazarla de verdad y tratar de apropiarse de eso, porque fue diseñado para amar la verdad. Ya no ama a Dios, aquello que es santo, ahora lo detesta. Todo esto se ha traducido en un instinto de poder, de manipular la creación para sus propósitos. El ser humano ahora, fuera del Edén, ama el ejercer dominio sobre sus semejantes. Usa el conocimiento y la razón para descubrir las leyes de la naturaleza y al mismo tiempo que las descubre se aleja de Dios, haciendo lo que dice el apóstol Pablo, tratando de ocultar a Dios. Edifica, compone música y buena música. Labra la tierra. Labra y cosecha la tierra para sus propósitos. Domestica animales. Explora el universo. Porque fue diseñado para sojuzgar la tierra. En su corazón corrompido, él sigue buscando el propósito por el cual él fue creado. Y haciendo todo esto, no encuentra plena y total satisfacción. Domina a sus semejantes, domina la creación. Es artista, compone, explora el universo, ha descubierto ciencia como no se había descubierto en las últimas décadas. El ser humano es tan inteligente, ha creado tantas cosas, la tecnología nos asombra, hermanos. Se levanta sobre sus semejantes y los domina. Y haciendo todo eso, el ser humano no encuentra satisfacción. La vergüenza y la culpa le han llevado hacia otros horizontes, buscando su máxima realización. Ha erigido dioses en su corazón para tratar de cumplir con su misión original. Ha dado paso a los vicios y se ha entregado a la depravación de su mente y su corazón. Así que la pregunta, ¿qué fue lo que perdimos cuando el ser humano cayó? Cuando vino la caída en el huerto del Edén. No solo perdimos ese hermoso lugar, perdimos algo más. Perdimos nuestra esencia, queridos hermanos. El ser humano se corrompió y para ello vamos a ir a Romanos, por favor. Romanos capítulo 1, versos 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sabe qué está pasando aquí? Que aquella creación por el cual Él debería llevarla a su plena y máxima realización, lo que hizo el hombre fuera del Edén fue postrarse ante la creación. ¿De dónde cree que sale el culto al sol, a la luna, a las estrellas? El hombre fue diseñado para dominar la creación. Pero el apóstol Pablo dice, lo que hizo el hombre fuera del Edén es lo que hacía dentro del Edén. ¿Sabe qué hacía? Adorar. Pero dentro del Edén él adoraba a Dios. Cuando salió del Edén, ahora él sigue adorando, pero ahora adora a la creación. Mente y personalidad corrompidos, pero también la ética y la moralidad corrompidos. Capítulo 3, versos 10 al 12 de Romanos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y quizás usted diga, pastor, mire, yo conozco a una persona, no es cristiana, pero es tan buena persona. No toma, no fuma, no le ha sido infiel a su esposa, no le pega, no se deja pegar. Es buen padre, de verdad, tiene unos hijos excelentes. ¿Sabe dónde está desarrollando toda esa supuesta bondad? Fuera del Edén. Y fuera del Edén lo único que hay es corrupción. Sus parámetros de bueno están corrompidos. El pecado entonces no se trata de lo que el hombre hace sin Dios, sino en lo que el hombre se convirtió, pervirtió su esencia al rechazar a Dios. ¿Sabe que muchos piensan que el pecado es la manifestación visible del pecado? Y lo explico de esta manera. Cuando los niños llegan a la oficina para decirme, niños menores de 10, 11 por ahí, y dicen, pastor, me quiero bautizar. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿por qué te quieres bautizar? Porque ya acepté a Cristo, pastor. ¿Y por qué aceptaste a Cristo? Porque soy pecador. Y yo le sigo, ¿y por qué tú eres pecador? Ay, pastor, es que me porto mal, no obedezco a mis papás, le pego a mi hermanita o a mi hermanito, no obedezco. Y entonces yo les digo, pero si tú te portaras bien, si tú no le pegaras a tu hermanito, si tú no te portaras mal, ya tú no eres pecador. ¿Y sabe qué es la reacción? Es cierto. No ha comprendido el Evangelio. El Evangelio el pecado no consiste en lo que hacemos, el pecado consiste en esto. Nuestra esencia se corrompió. ¿Sabe, hermano Antonio? Usted no tendrán que enseñarle a sus bebitas, que hoy vimos, ¿verdad? Hermosas, crecientes. No tendrán que enseñarle a ser egoístas. Ningún padre ningún padre le puede enseñar a su hijo a ser airado. Los pequeñitos que hacen berrinches, ¿verdad? Así que se prenden. Y uno dice, ¿de dónde sacó esto? Tiene que ver con esto, hermanos. Esencia corrompida. Por eso es que cuando entendemos el pecado como algo, como una manifestación, como borrachera, adulterio, fornicación y todo eso, no estamos entendiendo lo que realmente pasó en la caída. Su corazón en la caída, su corazón fue inclinado para adorar a la creación. Su concepto de Dios fue corrompido. Aunque conoce el bien y el mal, tiene inclinación por el mal. Sus parámetros fueron corrompidos. Su concepto de sí mismo fue alterado.
La relación con sus semejantes ha sido totalmente dañado. Por eso decía que Eva pasó de ser el complemento a la culpable. Su relación con la demás creación sufre a causa de su señorío. El hombre está destruyendo la demás creación. En lugar de servir a Dios, se sirve a sí mismo. Es idolatría y rebelión. Aunque intenta desaparecer a Dios, se ha encontrado con la realidad de que Dios es ineludible, hermanos. Es amado u odiado, es adorado o blasfemado, pero no puede ser ignorado. Y aquí es donde el hombre se detiene, porque no puede ocultar a Dios, no lo puede hacer. Y entonces solo tiene dos opciones: o se postra ante Él o lo rechaza. Pero no puede quedarse en una línea central. No se puede hacer eso con Dios. Y es en medio de esta oscuridad espiritual, con hedor a muerte, Jesús, el Hijo de Dios, llega a este mundo como la luz en quien yace la vida rebosante de gracia y verdad. Es en medio de este deterioro moral. Es en medio de lo que los profetas anunciaron como oscuridad, que un día llegaría la luz en medio de esta oscuridad. Esto es lo que dice la Biblia que es el hombre corrompido. Pero el hombre es un adorador en potencia. Pero fuera del Edén, él está adorando a la creación, adorándose a sí mismo. Y es en medio de esta oscuridad que Cristo desciende, Filipenses capítulo 2. Que Cristo desciende para restaurar la imagen y semejanza con la que nosotros fuimos creados. Ahora se da cuenta, hermanos, fuimos creados con imagen y semejanza de Dios. El pecado corrompió nuestra imagen y semejanza. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 le llama estando muertos en nuestros delitos y pecados. Muerte, ahí estamos. Y entonces Cristo ahora viene. Y saben, hermanos, Cristo no viene por esto. Cristo viene por lo primero. Fuimos creados a imagen y semejanza. Y Él viene para esto mismo. No solamente para esto, para quitar de nosotros borracheras, adulterio, fornicaciones. No, Cristo descendió por algo más. Él descendió para restaurar al hombre y regresarle su dignidad y su valor. El cristianismo de nuestros días ha reducido el sacrificio de Cristo a un acto salvífico único, es decir, Cristo solo murió por mis pecados, aquellas cosas malas que el hombre hace. Se enoja, adultera, se emborracha, todo lo que ustedes saben, hermanos, esas listas interminables. El cristianismo de nuestros días predica eso, que Cristo solo vino por esto. Si yo pienso, si yo enseño que Cristo solo vino por la manifestación del pecado, entonces la caída de Adán no tiene mucho significado en esta etapa. Solo perdimos el favor de Dios. Pero Cristo, el segundo Adán, cumplió toda justicia y finalizó la obra encomendada por el Padre. En su prerrogativa natural como el Logos eterno, el coigual con el Padre y el Espíritu Santo, vino para revelar al Padre y manifestar su gloria, porque el ser humano, aquí en este punto de corrupción, se ha creado dioses. Y lo que Cristo hizo primariamente es traernos otra vez al Dios verdadero, a ese Dios que se le reveló a Adán, a ese Dios con el que Adán tuvo la perfecta, aquella que el primer Adán no pudo lograr. Parece que hay en el corazón del hombre una necesidad de restaurar algo que está perdido. ¿No sabe qué? Recuerden, estaba en el huerto, es expulsado, y a partir de ese punto el hombre empieza a vagar, y en ese vagar
Va dominando la creación, va haciendo arte, experimenta y empieza a tener tantas cosas. Pero no sabe qué va buscando. Pero hay algo en él que le dice que debe buscar algo. El Edén no puede regresar en términos puramente humanos. No hay manera de regresar al Edén haciendo mis propios esfuerzos. Así que el Evangelio de Jesucristo no consiste únicamente en la eliminación de las manifestaciones del pecado, sino en la extirpación de aquella alienación moral y ética, abriendo paso a una nueva identidad encaminada a restaurar la imagen y semejanza original que tendrá su total cumplimiento cuando seamos glorificados, hermanos. Si nosotros en esta vida solo anhelamos los beneficios que Cristo puede traer, quitándonos las manifestaciones del pecado, qué miserables somos, hermanos, porque solo queremos lo que Cristo nos puede ofrecer en esta vida, y es un anhelo tan egoísta, porque no anhelamos que Cristo nos pueda restaurar como éramos al principio. Un mensaje que ofrece la eliminación de las manifestaciones del pecado no es el Evangelio, es otra cosa. El Cristo revelado en las Escrituras, solo piensa en lo que voy a mencionar en un momentito. Si Cristo solo vino para quitar de mí las borracheras, la ira, esta lista, piense, ¿por qué a Él se le revela de esta manera en las Escrituras? Mediador, Cordero de Dios, el camino y la verdad y la vida, la vid verdadera, el pan de vida, la luz del mundo, la resurrección y la vida, el buen pastor, la puerta. Pero además dijo que venía para traer vida abundante. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a traer buenas nuevas, sanidad, libertad, vista. Vino a restaurar. ¿Qué a restaurar? ¿Qué? Vino a traer luz a este mundo de oscuridad. Y se lo quiero presentar en estas últimas diapositivas. La Biblia revela que el hombre fue creado en un estado de plenitud. Esa plenitud residía en Dios. Todo lo que él hacía apuntaba a una plenitud y a una satisfacción. Cuando el hombre decidió que Dios ya no sería la fuente de toda su satisfacción, vino entonces la caída. Génesis capítulo 3. En ese estado de corrupción total, moral, como lo acabamos de ver en Romanos, en ese estado de corrupción que es expulsado, el hombre comienza un peregrinaje sin saber hacia dónde va. Pero ahora el punto de partida es Él, ya no es Dios y su satisfacción, Dios y su plenitud. El punto de partida es Él, pero Él está caído, Él está corrompido, pero no tiene más. A partir de ese punto comienza a vagar. Y lo que hace es, sabiendo que en su corazón hay un anhelo, comienza a desarrollar ciencia, comienza a desarrollar el arte, conocimiento, religiones, y va tras la creación. En su corazón hay un mandato: sojuzgad la tierra. Y esto es lo que él hace. Él explota todo lo que se le pone de frente y le sale de manera natural. Pero recuerde, en su estado corrompido. Y entonces sigue buscando, y entre más busca, a mayor distancia, mayor insatisfacción. Mientras el hombre sigue intentando cumplir con su mandato, cada vez que hace algo se va alejando de Dios. Y entre más lejos, más insatisfecho. Por eso no importa cuánta ciencia descubre el ser, cuánto conocimiento, no importa lo que el ser humano, no importa si lo hace desde Marte o desde otro planeta, el ser humano no encuentra satisfacción. Siempre va por más. Y es en medio de este camino sin tener un destino. Mientras va a su paso destruyendo, aprendiendo,
edificando, construyendo, mientras Él va sin satisfacción en medio de esa oscuridad, entonces el Hijo de Dios desciende a este mundo. Cuando el ser humano se encuentra de frente a Dios, resulta que hay una razón de todo esto. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué estoy diciendo que Cristo no vino primariamente por lo que nosotros creemos? Él vino por algo mucho más grande de lo que nosotros le pedimos en esta vida. Nosotros solo le pedimos, sálvame de mis pecados, pero teniendo en cuenta estos pecados, ¿verdad?, de los que estamos conscientes. Como cuando un niño dice, no me porto bien, le pegué a mi hermanita, le jalé los cabellos. Él va a pedir perdón por esas 3 cosas. Pero Cristo vino no solo por los jalar cabellos. Cristo vino para restaurar, para hacer un cambio, una cirugía de corazón. De hecho, es un reemplazo de corazón. Pondré en ellos, dijo Ezequiel, un corazón de carne. Esto es lo que Cristo vino a hacer. Cuando el hombre comprende que el único momento, que el único medio para regresar aquí es Cristo, entonces Cristo se convierte en el único camino, en la única verdad y la vida. Y Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se da cuenta? Nosotros estamos aquí pidiéndole que nos salve de esto y ponemos la lista. Pero Él vino por algo más. Él vino para pasarnos de este estado de corrupción y llevarnos nuevamente a casa. Vamos camino a casa, hermanos. Esto no es. Esto solo es nuestro paso. Un paso corrompido del que no podemos hacer algo. Ahí vamos, nos vamos abriendo paso en medio de la corrupción, en medio de ese degenere que hay en nuestra sociedad. Cristo va abriendo camino para nosotros de tal manera que nos guarda hasta que lleguemos a aquel día glorioso donde seremos santificados, seremos glorificados, seremos limpiados, hermanos. No habrá más pecado. En Jesús tenemos una nueva identidad. ¿Cómo nos gusta este texto, verdad? De modo que si alguno está en Cristo, pero vivimos frustrados en esta vida. Vivimos enojados, vivimos decepcionados de Dios. Pues esa bonita identidad no es tan bonita identidad, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque centramos nuestra mirada en esto y no partimos de donde la Biblia parte. Con Jesucristo tenemos un nuevo corazón para adorar a Dios. Nuestro corazón, nuestro concepto de Dios es restaurado cuando venimos a Cristo. Tenemos discernimiento verdadero entre el bien y el mal, y ahora su voluntad nos lleva a inclinarnos por el bien. Hay un ajuste de parámetros morales de acuerdo a la santidad de Dios, ya no de acuerdo a los parámetros del mundo corrompido. Nuestros conceptos empiezan a ser diferentes, eso se esperaría. Ese concepto de belleza debe comenzar a ser diferente. Nuestro concepto de justicia comienza a ser renovado, ya no vamos por los mismos patrones que va el mundo. Comienza a ser restaurado un sano concepto de nosotros mismos. Ya vimos que Adán cambió su concepto de sí mismo y el de sus semejantes. Cuando venimos a Cristo comienza un proceso de aceptarnos conforme al diseño que fuimos hechos. Comienza a ser restaurada la relación con nuestros semejantes. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquello que el hombre destruyó, el mar y la tierra, aquello que el hombre destruyó, Dios lo volverá a hacer. Y en él ya no solo pondrá a Adán y Eva, en él pasará esto. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida,
que produce 12 frutos dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición. Aquella que se le entregó a Adán y a Eva en la caída, no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Es que Adán y Eva fueron diseñados para servir a Dios. El pecado los puso a servirse a ellos y a la creación, y en esa nueva creación los creyentes serviremos al único Dios verdadero, razón por la cual Adán y Eva fueron creados. Y verán su rostro. Algunos de ustedes seguramente, ¿verdad?, tienen una imagen de Jesús, rubio, así, barba, bien guapo. Bueno, en ese momento dice el texto que nosotros le veremos. Su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ese fue el mandato de Dios a Adán y a Eva. Sojuzgad la tierra, domínenla. Lo que Él perdió en Cristo no será restaurado y reinarán por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, ese es el Evangelio. El Evangelio no consiste en, ¿quieres hacer una oración para aceptar a Cristo? Y la persona hace una oración y no sabe ni de qué pidió perdón. Eso no es el Evangelio. El propósito de este mensaje, hermano, es que podamos ir quitando aquello. Como decir, mira, te voy a explicar el Evangelio. ¿Tienes 5 minutos? Hermanos, hemos reducido una verdad eterna a 5 minutos, se las hemos encapsulado en 3 minutos y después le decimos, mira, léete este folleto y haz la oración que viene ahí. Y la persona se sabe salva porque hizo una oración sin haber comprendido que fuimos creados a imagen y semejanza, que el pecado corrompió la imagen y semejanza, pero que en Cristo la imagen y semejanza será restaurada. Queridos hermanos, yo les animo a que la próxima vez que ustedes compartan el Evangelio, no digan, ¿tienes 5 minutos? No, hermanos, el Evangelio va más allá de tomar 5 minutos con una persona. Qué triste será, qué doloroso y vergonzoso será que muchas personas en el infierno dirán, pero yo hice la oración del pecador. Pero nunca hubo una comprensión del deterioro moral que el pecado hizo en sus vidas. Así que hermanos, necesitamos entonces pasar de un evangelio encapsulado a tomar tiempo con las personas. Durante estas semanas estaremos enfocándonos en nuestros vecinos, en nuestros amigos. Y hermanos, la idea es que después de estos eventos que tenemos, podamos decirle, oye, ¿qué te pareció lo que escuchaste? Y luego dar seguimiento y poder llevarles a los pies de Cristo en un trabajo bien hecho. Queridos hermanos, oremos por nuestros hijos. Algunos de ellos no han comprendido el Evangelio. Ya no les expliquemos el Evangelio como, mira, tú eres pecador porque no me obedeces. Claro, él se va a quedar con esa idea. No, él no es pecador porque es desobediente, es pecador porque su naturaleza está corrompida. Y él va en busca de ir contra la voluntad de Dios. Dejemos de enseñar a nuestros hijos solamente a pedir perdón por las manifestaciones del pecado y no por lo que el pecado hizo en nuestra vida. No hay prisa, hermanos, con nuestros pequeños. Tomemos tiempo con ellos. Y queridos amigos que nos visitan, quiero concluir con estos últimos minutos diciéndoles, el Evangelio de Jesucristo no se trata de entrar a un lugar, dejarlo y luego ir a otro lugar. Eso se llama religión. El Evangelio de Jesucristo no consiste en hacer una serie de rituales para obtener la gracia de Dios. Yo espero haber sido lo suficientemente claro el día de hoy
para decirle que todo lo que usted haga delante de Dios no lo va a regresar a plenitud. Todo lo que usted hace no lo va a regresar a este punto, a no ser que usted tenga a Cristo como su Salvador. Si usted intenta regresar a casa bajo sus méritos, usted va a seguir vagando. Y a mayor distancia, mayor insatisfacción. El Evangelio de Jesucristo es aquel que nos regresa a la plenitud, a hallar nuestra realización, nuestro propósito y nuestra plenitud, a dejar de adorarnos a nosotros mismos y a la creación y adorarlo a Él. Pero eso solo va a pasar cuando nuestra mente y nuestro corazón sean por completo renovados. Y eso no lo va a hacer ninguna religión, lo hace Cristo, porque es el único que puede llevarnos de vuelta al Padre. Si usted dice, pastor, a mí me gustaría que alguien me explicara un poco más acerca del Evangelio. Yo quiero pedirle un favor y con esto voy a concluir. Quiero pedirle que al terminar el servicio, usted se quede en su silla. Si usted dice, pastor, a mí me gustaría que alguien tomara más tiempo conmigo y me explicara esto, quédese en su lugar al final y yo me voy a acercar a usted. Y tomaremos tiempo para vernos en la semana y poder ir paso a paso. Pero no se vaya hoy sin tomar una decisión. Puestos de pie, por favor. Padre, gracias por tu palabra que es verdad. Gracias por el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque un día seremos restaurados por completo. Que mientras estamos en esta vida, luchamos con el pecado. Todavía nuestra vieja naturaleza nos hace inclinarnos ante Él y servirle al pecado. Señor, ayúdanos, por favor, a mirar esto desde la perspectiva que tú lo ves. Que nosotros somos adoradores por naturaleza. Y que cuando no te estamos adorando a ti, nos estamos adorando a nosotros mismos. Señor, limpia y renueva nuestra mente y nuestro corazón y quieras hoy traer vida eterna en este lugar. Gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.